Buenas tardes. Sean bendecidos en este día. Agradecidos al Señor porque nos permite a través de este cántico hablarnos, ¿sí? Porque no estamos hablando. Cuando hay tempestad y ruge el mar, quieto estaré, porque Él sigue siendo Dios. Amén. Sigue estando en control. Así que siempre lo decimos, qué importante es que Jesús esté en nuestra vida, en la barca. Cuando Jesús está en la barca, no hay tempestad que no podamos superar, porque Él está y nos infunde fe, nos abraza, nos sostiene para que podamos salir adelante. A ese Señor amado vamos a escuchar en esta hora a través de su palabra. Amén. Amén. Le invito a que abra su Biblia en 2 de Pedro, capítulo 3. Vamos a leer el versículo 3 y el versículo 4. 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 3 y versículo 4. Si lo encontró, vamos a leer en el nombre de Jesús. Amén. Y dice así: sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias, y diciendo: ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Amén. Le invito a que oremos al Señor. Bendito Dios, gracias te damos porque una vez más, como decía tu hija, tenemos el privilegio, la bendición de estar reunidos en tu nombre. Cada vez que lo hacemos, Señor, tú tienes un propósito para con nuestras vidas, porque tú nos enseñas que debemos congregarnos, Señor. Si lo enseñas y lo pides es porque hay algo que ocurre, Señor. Además de estar bajo tu autoridad y obedecer a tu voz, hay algo que se produce en el cuerpo, Señor. Y por eso te damos gracias, porque en ocasiones es muy probable que vengamos a este lugar con poco ánimo, con preocupaciones, con alguna crisis que está golpeando sobre nuestras vidas, pero qué bueno es saber que cuando estamos aquí hay algo que se produce en lo espiritual. Recibimos, Señor, el toque de tu presencia de una manera especial, porque tu Espíritu Santo se mueve en medio de tu pueblo, tu iglesia, y aún cuando expresamos con fe, con confianza cada cántico, Señor, nos está desenfocando de esa crisis, de esa preocupación, de ese desánimo, de esa desilusión que muchas veces podemos tener, y nos terminamos enfocando en aquel que todo lo puede, aquel que es el autor y el consumador de nuestra fe, aquel cuya vida se habla en todo el Antiguo Testamento y en el Nuevo vemos cómo se cumple. Por eso, gracias, Señor, porque en ti nuestra vida está segura, está confiada, y podemos estar quietos, no inmóviles, sin libertad, sino quietos en el sentido de esperando siempre en que, aún en medio de la tempestad, de la lucha, Señor, de la prueba, saber que tú estás a nuestro lado y que nos ayudarás a salir adelante. Gracias, Señor, porque ha sido así siempre en nuestras vidas. Aun cuando hemos creído estar solos, finalmente nos hemos dado cuenta que siempre has estado a nuestro lado. En esta hora, Señor, te damos gracias por este tiempo y clamamos por todos aquellos que están en necesidad, que están pasando por algún momento de dificultad, de apremio,
de tristeza, de dolor, de preocupación. Bendito Padre, creemos que tú sigues en control, que no hay nada sobre la vida de tus hijos que no ocurra sin tu permiso, Señor. Por lo tanto, creemos que tu palabra, lo que dice tu palabra, que todas las cosas, aunque no las entendamos temporalmente, nos ayudarán a bien y harán que crezcamos y maduremos y que podamos crecer en nuestra vida espiritual. En este día, Señor, te ruego que este mensaje pueda traer este crecimiento, esta aliciente a nuestros corazones, esta palabra que nos dirige, aún nos instruye, nos corrige. Señor, seas tú hablándonos en esta hora. Y aquí está mi corazón, mi vida en tus manos, para que no sea lo que yo pueda haber preparado, leído, meditado, sino sea tu Espíritu Santo obrando a través de la palabra, Señor, conforme a tu voluntad, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. 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 Bueno, Jesús habló antes de ir a la cruz de que un día iba a volver, ¿sí? Que él tenía que morir y que un día iba a regresar. Sin embargo, le dijo a los discípulos que solo el Padre sabía el día, la hora, el momento. Y a pesar de eso, a lo largo de los siglos, después de que Cristo ascendió a los cielos, ha habido muchos hombres, muchas religiones que por ahí han tratado de descifrar o de descubrir cuándo va a ser la venida de Cristo, ¿sí? De hecho, hay religiones que están basadas en algo que nunca sucedió, ¿sí? En 1914, en 1925, y terminaron diciendo, como no pasó nada, que vino espiritualmente, y por eso algunos hablan ahora que estamos en el reino, ¿sí? No estamos en el reino, ¿sí? Cristo no está en el trono, será un reino de paz, cual nunca ha habido en la historia de la humanidad. Pero Pedro, en esta segunda carta, habla de que habrá burladores, habrá gente que tratará de ridiculizar este evento en la segunda venida de Cristo. Dice allí que serían, habla de los postreros tiempos, de los postreros días. ¿Y cuáles son los postreros días? Los postreros días son los días desde la ascensión de Cristo hasta que Cristo vuelva. El apóstol Pedro y la iglesia estaban en esos postreros días y nosotros estamos en esos postreros días, ¿sí? Seguramente muchísimo más cerca que el apóstol Pedro. Pero esos son los postreros días. Los días que empezaron a caminar, a transitar a partir de que Cristo ascendió al cielo. Y que un ángel le dijo, miren, ese, así como lo habéis visto ir, así va a volver en las nubes. Amén. Pero cuando dice acá que van a andar en sus propias concupiscencias, sabemos que concupiscencias son deseos desordenados. El deseo de estos burladores es que no se cumpla esto y que Cristo no venga, ¿sí? Que Cristo no vuelva. Y por eso dicen, ¿dónde está esa promesa? Porque pasa el tiempo y sigue todo igual, y no viene Cristo. Y desde que yo tengo uso de razón, escucho que ya viene Cristo y no viene nunca, ¿sí? Sin embargo, hermanos, a pesar de que algunos se burlen, y que algunos se burlan porque no creen en el regreso de Cristo, y otros deforman la doctrina porque empiezan a hacer sus propios cálculos. El Señor Jesús nos dejó algunas indicaciones de qué es lo que ocurriría, ¿sí? Habrían hechos que irían aumentando en frecuencia, ¿sí? Lo que nos enseña.
Pero a pesar de eso, hermanos, Cristo va a volver, Cristo vuelve. Amén. Y en el primer libro o primera carta de Pedro, capítulo 4, versículo 7, dice otra expresión del apóstol Pedro. Está hablándole ahí a los creyentes y le dice: más el fin de todas las cosas se acerca, sed pues sobrios y velad en oración. ¿Está bien? Cuando uno lee el fin de todas las cosas, esa palabra fin es la palabra teleo. No significa solamente la terminación de algo, sino que significa el cumplimiento, la consumación de algo, ¿sí? Por ejemplo, cuando Jesús estuvo en la cruz y dijo consumado es, usó esta expresión, teleo, consumado es, ya ha sido realizada la tarea. Si la Biblia dice que un hombre llegó al teleo, no significa que se murió, sino que ha madurado, ¿sí? ¿Está bien? Entonces, teleo significa, o teleo, no sé cómo se pronunciará en griego, da la idea de algo que ha llegado al cumplimiento, al propósito. Entonces, está diciendo ahí que el cumplimiento de todas las cosas se acerca. Y ese se acerca, la palabra en griego es engiso. Y por un lado da la idea de que es algo que está a punto de ocurrir, pero también se refiere a un evento importante que va a ocurrir, ¿sí? Un evento importante, un hito, se llama, un hito es una señal que se pone para marcar la dirección de un camino, ¿no? Entonces, claro, porque cuando leemos ahí que Pedro dice, más el fin de todas estas cosas está cerca, estaba en el comienzo, en los primeros años de la iglesia, y han pasado unos 2000 años, un poco menos tal vez, y entonces parecería que falla la palabra, que no es así, que bueno, ¿para qué dijo Dios que ya se acerca? Porque el se acerca a se refiere a un hito importante. Es como cuando usted va por la ruta, veo que cuando uno viaja hacia otra provincia, por ejemplo, en el camino va a encontrar pueblos, lugares pequeños y ciudades importantes. Entonces, un cartel que indique una ciudad pequeña lo van a encontrar unos kilómetros antes de llegar a ese pueblo, ¿sí? El cartel de Valde, por ejemplo, lo va a encontrar apenas sale de San Luis. Valde, 30 kilómetros. Pero después no va a encontrar tantos carteles que digan Valde, va a decir ese nomás, porque ya está. Ahora va a encontrar carteles que digan Mendoza, San Juan, Córdoba. Lo va a encontrar repetidas veces. ¿Por qué? Porque es más grande y más importante la ciudad. Santa Fe, la que sea, San Luis, el propio San Luis. Ustedes están por Santa Fe y hay carteles que empiezan a indicar que cuántos kilómetros hay a San Luis. No indican cuántos kilómetros hay a Valde, ¿sí? Eso es cuando ya estamos más cerca. Bueno, en la Biblia, en el Nuevo Testamento, se habla una y otra vez de que Cristo regresa de esa manera, porque es un evento importante. No está diciendo que iba a ser ahí nomás, porque de hecho ya han pasado como 2000 años y no ha sucedido. Pero sí, esta segunda venida de Cristo, segunda porque ya vino una vez en forma de un bebé que nació en un pesebre, ahora va a venir como rey y señor, y se va a sentar en un trono de gobierno. ¿Amén? Entonces, por eso es que la palabra, cuando uno la lee en el español, bueno, puede confundirse. Los griegos entendían esto, ¿sí? Entonces no es un evento, no está diciendo que ya va a ocurrir. Y además, hermano, que
que Jesús le había hablado algunas cosas que todavía no habían sucedido para que esto se cumpliera. Así que Pedro, el apóstol Pablo y los demás sabían que todavía no venía el fin. ¿Por qué? Vamos a Mateo 24:3. Mateo 24:3. Dice: estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Porque les había dicho Jesús que el templo iba a ser destruido. Entonces Jesús les dio algunas indicaciones. Pero vamos al versículo 4. Dice: respondiendo Jesús, les dijo: mirad que nadie os engañe. Porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán, y oiréis de guerra y rumores de guerra. Mirad, que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca. ¿Pero qué le dice? Aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambre y terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores. Esto, hermanos, primero se refería, en el contexto en el que estaba hablando, a la destrucción de Jerusalén, que se produjo en el año 70, más o menos, después de Cristo. Pero también se refiere a todos los hechos que iban a ir sucediendo a partir de que Jesús dio esta profecía, esta palabra. Y lo que está indicando es que esto sería como la mujer que está embarazada y que empieza con los dolores de parto. ¿Cuántas mujeres han tenido esta experiencia? ¿Cómo van? ¿Decreciendo o creciendo los dolores? Van creciendo, ¿no es cierto? Entonces Jesús dice: cuidado, que todo esto que va a pasar, las guerras, los rumores de guerra, el que se levante nación contra nación, reino contra reino, pestes, hambres, terremotos en diferentes lugares, todo esto será principio de dolor. Entonces está hablando de que esto va a ir incrementándose, y eso es lo que estamos viviendo en este tiempo, un incremento cada vez más notable de todas esas señales que Jesús dijo que acontecerían. Entonces Jesús nunca los engañó, y ellos entendieron eso. Todavía ellos sabían, Pedro sabía, todavía no empezaba. Hay algunos que son burladores, pero todavía el principio de dolores no empezaba. A pesar de que estaban siendo perseguidos y demás, tal vez escuchar ese mensaje de parte de aquellos cristianos era duro. Decir: ¿cómo? Que esto es principio de dolores, más vamos a sufrir, porque ellos esperaban que Cristo volviera, porque se querían terminar con ese sufrimiento de andar escondiéndose, de andar siendo perseguidos injustamente por la causa de Cristo. Entonces, pero Jesús estaba diciendo: va a pasar un tiempo entre que yo me vaya y después que regrese. Y el apóstol Pablo dice algo también en 2 de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 1 al 3. Dice: pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Porque claro, había algunos que estaban diciendo: ya, el día del Señor está cerca, el día del Señor está cerca. No estaba mal, pero sí estaban errados, porque todavía habían acontecimientos que no habían ocurrido. Y vemos a lo largo de la historia, a partir de ahí, que hay un montón de acontecimientos que están dando a notar, hermanos, de que Cristo está cada vez más cerca por regresar. ¿Amén? Amén. Pero no hay nadie que pueda decir cuándo va a ser. Porque solamente le pertenece a Dios
el hecho de saberlo y el determinarlo. Sí dice ahí que hay que ser sobrios, en griego sofroneo, que es una mente segura, estar cuerdo, ser prudente, templado. Habla ahí del fruto del Espíritu, Amén. Hay que estar con el fruto del Espíritu, y vamos a ver al final qué vamos a hacer. No vamos a hacer un estudio de la segunda venida de Cristo, solamente vamos a ver algo relacionado con esto que nos compete a nosotros. Ser sobrios y velar en oración. Nuestra comunicación con Dios tiene que ser constante. Tenemos que estar clamando al Señor, comunicándonos con Él, el dador de vida, el que nos sostiene, el que nos guía, el que nos quita toda ansiedad. ¿Sí? ¿Por qué? Porque a medida que va pasando el tiempo, más cosas se van cumpliendo. Entonces vamos a ver con la palabra de Dios qué el Señor nos dice que podemos hacer en el mientras tanto. Cuando estudiaba, me acuerdo que decían el anticristo es el Papa. En esa época era Juan Pablo II. Después no, el anticristo es uno que había nacido no sé a dónde en Europa, de origen judío. No, después el anticristo era una computadora, era una bestia, se llamaba bestia la computadora, ¿no? Que manejaba todo y eso. Claro, hermano, yo cuando lo extrapolo a eso con respecto a lo que hay hoy en día, y la verdad que lo que decían ahí no tiene nada que ver. Hoy está más sofisticado el asunto. Entonces después, no, el anticristo es Obama. Obama, sí, el presidente negro de Estados Unidos. Y sacaban la cuenta, no pasará esta generación, la generación desde que del 47, del 48, más 70 años eran en estos años, ya se cumplía. Entonces, esas cuentas. Y después, no, es el Papa el argentino, porque es como es la orden, es un sacerdote, no es franciscano, es es la orden de tipo de jesuita, es un jesuita. Y los jesuitas tienen el guardapolvo negro, ¿sí? Y bueno, y si pasa el tiempo y se muere y viene otro, capaz que sea otro, capaz que en su momento Saddam Hussein, bueno, y vamos variando así. Eso hace que se desacredite. Porque no sabemos el día ni la hora, y va a ser como ladrón en la noche. Habrá señales, sí, en aumento, y cada vez, hermanos, están más, son más evidentes. Pero estamos en los principios de dolores. Nosotros no estamos pasando ningún dolor, hermano. Los cristianos que estaban ahí decían, lo que estamos sufriendo ahora, va a venir peor. Esto es principio de dolores. Imagínense, nosotros no estamos sufriendo nada hoy por hoy como hijos de Dios. Estamos hablando como nación, que bueno, que el dólar, que las cosas que están caras, que el sueldo que no sube y todo eso, bueno, es un sufrimiento, sí, pero por la causa de Cristo no estamos sufriendo. Entonces, nos dicen que tenemos que permanecer velando. Entonces, ¿qué podríamos decir en cuanto a con certeza de la venida de Cristo, que va a ocurrir? Cristo dijo que viene y va a venir, ¿sí o no? Amén. Todo el Antiguo Testamento, Dios dijo que desde Génesis 3 en adelante que iba a mandar de la simiente de la mujer, iba a venir el Salvador, y se cumplió, hermano, vino en el tiempo que Dios lo estableció. Entonces ahora va a volver. Y lo segundo que podemos decir, hermanos, es que cada vez estamos más cerca. Amén. Si viéramos el cartel, yo cuando viajo, les pido sus oraciones. Mañana viajamos a La Pampa, a Santa Rosa, La Pampa. Yo me hago en la cabeza
ya tengo los kilómetros y entonces como que voy descontando. Cuando llegue acá ya quedan, ya cuando llegue a este punto voy a estar en la mitad. Queriendo llegar, ¿no es cierto? A mí me gusta manejar, pero no me gusta andar arriba de la ruta. Por los peligros que hay. Pero así como cuando uno va y va viendo que el cartel tiene menos números, yo creo, hermanos, que cada vez es más evidente que Cristo vuelve. Amén. Esto que está pasando en Israel no es algo novedoso. Estuvo en el 2005, 2006, 2018. Ahora se vuelve a repetir, se pueden llegar a sumar algunos otros. Se está armando todo, hermanos, para que la palabra de Dios finalmente se cumpla. Lo que antes parecía muy lejano se está acomodando para que se cumpla. Entonces, Cristo viene, amén. Es una verdad que Cristo viene y estamos mucho más cerca. Vamos a 1 de Tesalonicenses capítulo 1, versículo 9 y versículo 10. Dice, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Lo tenían en claro, ellos sabían, Cristo vuelve y hay que estar esperándolo. Amén. Y pero decir, bueno, pero ¿para qué lo esperaron tanto si no vino? Pero vamos a ver al final el por qué. Entonces nos estamos moviendo, hermanos, hacia la consumación, se alteró el plan redentor de Dios. Un día, hermanos, Cristo va a venir por nuestras vidas y nuestros cuerpos van a ser glorificados. Gloria a Dios. ¿Amén? Entonces, eso está cada vez más cerca. Está cada vez más cerca. Por eso Mateo 6, 19 y al 21, dentro de tantas, como dice Colosenses, que tengo que poner la mira en las cosas de arriba, dice aquí, no os hagáis tesoro en la tierra donde la polilla y el orín corrompen y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen y donde los ladrones no minan ni hurtan. Entonces, hermanos, tenemos que tener esa visión. Cristo viene pronto y tenemos que vivir con esa certeza de que Cristo viene pronto. Aunque no sea, aunque capaz que nos muramos antes que Cristo venga, pero debemos vivir con esa expectativa permanente. Porque eso nos va a llevar a vivir con un enfoque correcto en nuestra vida. No poniendo la mirada en las cosas terrenales, sino en las cosas eternas, en aquellas que no las puede tocar nada acá en este mundo. Entonces, la pregunta sería, ¿cómo nos podemos preparar para la segunda venida de Cristo? Porque Cristo va a venir. Va a venir por su iglesia, en el arrebatamiento, y luego va a venir a gobernar. Y va a poner, se va a sentar en el trono, ahí en Israel. Esa promesa que Dios le dio a David, que su reino no tendría fin, se va a cumplir. Eso se llama milenio. Pero todavía falta, evidentemente, para eso. Y en ese milenio, hermanos, usted y yo, si hemos hecho las cosas bien delante del Señor, vamos a estar ahí, compartiendo con Él. Amén. Solo nos quedamos con eso. ¿Cómo será? ¿Cómo ya empezamos ahí? No, hay detalles que Dios nos da, pero sí sabemos que reinaremos con Él. Esa es la palabra. Pero ¿qué hacemos mientras que le esperamos? Primero, mientras le esperamos, debemos buscar ser semejantes a Cristo. Primera de Juan 3, 2 y 3. Vamos a ver que estos versículos nos hablan del futuro y nos hablan del presente. ¿Sí? Dice, amados, ahora somos hijos de Dios. Amén. ¿Cuántos son hijos de Dios? Amén. Ahora somos hijos de Dios. Y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. ¿Qué significa esto?
no hemos sido glorificados, todavía tenemos este cuerpo que se va envejeciendo, que se enferma, que cae en tentación, pero un día, hermanos, el pecado ya no va a estar más. Hoy tenemos victoria sobre el pecado, y un día el pecado no va a existir más para aquellos que han sido fieles. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, ¿cuándo Él se va a manifestar? Cuando nos venga a buscar. Amén. Seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Gloria a Dios. Amén. Directo. Y todo aquel que tiene esta esperanza, ¿la esperanza de qué habla? De pasado, presente y futuro. De futuro. Todo ese que, ¿cuántos tienen esta esperanza de que Cristo viene por nuestra vida? Amén. Amén. ¿Qué es lo que tiene que hacer hoy? Se purifica a sí mismo. Eso está en presente. Por eso le decía, habla del presente, del futuro y del presente. O sea, todo el que tiene esa esperanza, ¿qué es lo que hace? Hoy se purifica a sí mismo como Él es puro. Entonces, hermanos, esa pureza significa apartarnos de la corrupción del pecado, y eso significa crecer y parecernos más a Cristo. En eso tenemos que enfocarnos. Amén. La vida cristiana, hermanos, es ese proceso en el que cada vez nos parecemos más a Cristo. Está en Romanos 8, ahí está clarito, ¿no? Cuando dice que todas las cosas nos ayudan a bien, pero no para el bien del bienestar. Está hablando para que nos parezcamos más a Cristo. ¿Amén? Por eso cuando no entendemos, ¿y cómo es posible que algo... Entiendo cuando las cosas, la victoria, las cosas lindas me hacen bien, pero no entiendo por qué las cosas malas me pueden hacer bien, y porque nos hacen parecer más a Cristo. ¿Amén? Amén. Entonces, primero, hermanos, mientras esperamos a Cristo, debemos enfocarnos en parecernos más a Cristo, en manifestar a Cristo en nuestra vida. Segundo, mientras esperamos a Cristo, debemos prepararnos para el sufrimiento. No, esta no me gusta. La otra puede ser. Pero, ¿por qué para el sufrimiento? Vamos a Hechos 14, 22. Y vamos a leer solamente 2 versículos. Pero Hechos 14, 22 dice: confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Amén. Los cristianos ahí, hermanos de Listra, Iconio, Antioquía, ya deben haber estado cansados de tanto sufrimiento, pero ahí de persecución. Pero sin embargo, hermanos, a medida que se acerque la venida de Cristo, mayor rebeldía va a haber en contra de las cosas de Dios. Cuando yo era chico, hermanos, a los cristianos no los querían porque éramos de otra religión. ¿Sí? Porque no, estos son de cuarta, son... Pero hoy, hermanos, aparte que no nos quieren porque podemos ser otra religión, porque les incomodamos, ¿sí? Espiritualmente. Hoy, hermanos, hay leyes que van en contra de la voluntad de Dios. Así que es probable que en ocasiones, hermanos, podamos ser confrontados, y esto cada vez va a ser peor, por no cumplir una ley del gobierno que está en contra de la ley de Dios. Y ya como hemos visto, estamos bajo autoridad, pero sobre esa autoridad está la autoridad de Dios. Cuando le decían a Pedro y a los discípulos que dejaran de predicar, ¿y a quién tenemos que ser obedientes? ¿A Dios o a los hombres? Decían. Eran religiosos, eran autoridades. Entonces, hermanos, va a haber sufrimiento. Hoy hay un montón de creyentes que están sufriendo en el mundo. Ayer me llegó una noticia de un nigeriano que pasó hace tiempo, ¿no? Que lo agarraron gente musulmana con su esposa y le dijeron: tienen que negar a Cristo. Si quieren vivir, tienen que negar a Cristo. La esposa dijo en primer lugar:
yo hace tantos años que he recibido a Cristo, no voy a negarlo a Él jamás. ¡Pum! Un tiro, cayó y ahora el esposo, usted tiene que negar a Cristo si quiere quedar vivo. Lo mismo, murieron por la causa de Cristo. Eso acá no pasa. Y decimos, ojalá que nunca pase. No sé, no puedo decir que pero sí que va a ocurrir algo. Vamos a 2 Tesalonicenses 2:8. Tesalonicenses 2:8 dice: y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo, hermanos, en griego es anomos, que es sin ley, transgresor. Gloria a Dios. Se está refiriendo al anticristo acá, el inicuo este, ¿sí? El hijo de perdición, el hombre de pecado, el sin ley. La Biblia dice que el espíritu del anticristo ya está en la tierra, hace rato ya está. Y a medida que ha pasado el tiempo, hermanos, cada vez la ley del hombre se ha ido apartando más de la ley de Dios. Esto es lo que le hablaba recién. Habrá cada vez más una rebeldía más fuerte contra Dios. Y eso, hermanos, hará que usted y yo tengamos que sufrir. Por cosas que nos pasen o por cosas que le pasan a nuestros hermanos. Hoy estamos viviendo esto. Estoy hablando, aquí en la iglesia hay cosas que ocurren que nos causan ese dolor. Juan 15:20 dice que el siervo no es mayor que su Señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros van a perseguir. Amén. Así que, hermano, por eso por eso la predicación del Evangelio, hermano, tiene que ser completa. Yo no puedo estar predicando, no, todo va a ir, te viene mejor. En Cristo sí es posible, ¿no? En medio de la dificultad, pero no le puedo predicar de todo color de rosa porque no le estaría preparando para que si Cristo viene. Hay que prepararse siendo como Cristo, y hay que prepararse para el sufrimiento. Si hay que sufrir por la causa de Cristo, habrá que ser esforzado y valiente. Amén. Habrá que estar velando. Entonces, este transgresor, este sin ley, de ese se va a encargar Jesucristo. No sé si ya estará, cuándo empezará a operar, pero todo está dado, hermano, para que en algún momento esta humanidad necesite de una persona carismática que muchas veces, como dice anticristo, es porque va en contra de todo lo de Cristo, y quiere que tratará de imitarlo a Cristo, pero no para darle la gloria a Dios, sino para honrar al demonio, ¿sí? Para tratar de perturbar los planes de Dios, para tratar de llevarse hombres y mujeres al infierno, que va a hacer señales en el cielo, en la tierra. Bueno, hay un montón de cuestiones, pero que Cristo lo va a vencer cuando se establezca ahí. Habrá una gran batalla, dice la palabra, Armagedón, y el victorioso es Cristo, el Rey de Reyes, el Señor de Señores. Amén. Gloria a Dios. Para eso falta. Él se va a encargar, pero tenemos que prepararnos porque ese espíritu del sin ley está operando ahora. Está operando. Vemos todos los días, hermanos, que la gente cada vez está más fuera de la ley de Dios, por supuesto, y la ley de los hombres, ni que hablar también. Entonces, esto va a ir en aumento, porque va a haber una creciente rebeldía en contra de Dios. Entonces, hermanos, así como las señales, guerra, rumores de guerra, nación contra nación, pestes, catástrofes, van a ir en aumento, también el sufrimiento va a ir en aumento. ¿Está bien? Entonces, usted y yo debemos prepararnos para primero estar alerta contra los engaños, porque hay una... Mateo 24:11, leemos ahí para que les quede completo esto. Mateo 24:11.
Dice, se levantarán muchos falsos profetas y a muchos se engañarán. Y debido al aumento de la iniquidad, sin ley, ¿sí? De la rebeldía, de un corazón que se goza en el pecado, el amor de muchos se enfriará, pero el que persevera hasta el fin, ese será salvo. Le está diciendo a los cristianos que iban a estar en Jerusalén cuando fuera destruida, ¿qué ocurrió, hermanos? Del templo quedó solamente una pared, una parte de una pared, ¿sí? Que se llama el Templo de los Lamentos. Quemaron todo, destruyeron todo. Pero así como le habló a ellos, también nos habla a nosotros. Debemos prepararnos, hermanos, para que no caigamos en el engaño de Satanás. Que con falsos profetas, con falsas enseñanzas, van a tratar de apartarnos de la verdad. Segundo, tenemos que sujetarnos por completo a la palabra del Señor. Por eso tenemos que estar bien parados en la palabra del Señor. No andar sin ley. Porque veo que hay una tendencia en los cristianos en el día de hoy de no andar en la ley de Dios. Que me gusta más hacer lo que yo quiero y no lo que Dios dice. Ojo, hermano, que eso es una marca de los postreros tiempos. Y tercero, debemos estar fortaleciéndonos en fe, hermano, para que cuando vengan estas cosas podamos estar firmes. Amén. Porque todo esto, lo que uno pasa, hermano, pasamos sufrimiento por los seres queridos, por dificultades financieras, por diferentes motivos pasamos, pero por la causa de Cristo, hermano, van a ser cosas peores, ¿sí? Entonces, tenemos que estar preparados. ¿Cuántos quieren que Cristo venga? Amén. Amén. Bueno, y hay que estar preparado para esto. Ser como Cristo ahora. Tenemos la esperanza, vamos a ser como Él, pero ahora me tengo que purificar. Bueno, pero va a ser glorioso cuando estemos allá con Él, la boda del Cordero y demás, hermano, pero lo previo a eso va a ser difícil. Amén. Entonces, y tercero, con esto vamos a terminar. Mientras le esperamos, debemos trabajar con fidelidad para el Señor. Aleluya. Tendríamos que leer la parábola de las 10 vírgenes, ¿sí? Pero usted se acuerda, se la dejo. Mateo 25, 1 al 13. 10 vírgenes que estaban esperando al esposo. ¿Cómo eran las bodas judías? El esposo iba a buscar a la esposa y luego volvían con los convidados a celebrar la boda. Entonces, como era de noche, alguien tenía que alumbrarles. Estas eran las vírgenes que tenían que estar. Ese era el servicio que tenían que cumplir. Habían 10 que eran prudentes, 5 que eran prudentes y 5 que eran insensatas. ¿Cuál era la diferencia? Que las prudentes tenían sus lámparas, tenían aceite, pero tenían reservas de aceite. Y las insensatas tenían solamente la lámpara con aceite. Como el esposo se demoró, ¿qué pasó con las insensatas? Se quedaron sin aceite. Cuando se oyó la voz de que venía el esposo, se despertaron porque tanto las prudentes como las insensatas se habían dormido. Las insensatas le dijeron a las prudentes: danos de esos aceites, así tenemos las dos. Y las prudentes le dijeron: para que no nos falte ninguna de las dos, vayan y compren. Entonces, entre que fueron y compraron, llegó el esposo. Las prudentes salieron, alumbraron el camino y pudieron disfrutar de las bodas del Cordero. Aleluya. Acá no habla de que no se les criticó porque se durmieron, porque las 10 se durmieron. El problema, hermano, es que el trabajo que tenían que hacer ellas era alumbrar el camino del esposo. Y hay 5 que hicieron bien su trabajo. Hay 5 que estuvieron atentas. Hay 5 que
que tenían una asignación y la cumplieron. Entonces, hermanos, esto es lo que tenemos que hacer. Velar significa hacer lo que tenemos que hacer en el Señor. Tanto en el servicio, en el cuerpo de Cristo, pero con nuestro ministerio hacia el mundo. De ser sal y luz, de predicar el Evangelio. Amén. Entonces, ¿qué podemos hacer entre tanto que el esposo se tarda? El esposo, porque hay una metáfora de el esposo Cristo, la iglesia, la esposa, la amada, quien viene a buscar el esposo. Entonces, hermanos, tenemos que estar haciendo, sirviendo con fidelidad al Señor. Tenemos que parecernos más a Él, tenemos que prepararnos para sufrir. Yo creo, hermano, que el pueblo de Israel, a pesar de que le ha fallado a Dios porque no le recibió, no creyó en el Hijo de Dios, pero están preparados para sufrir. Gloria a Dios. ¿Sí? Yo creo que es el pueblo más preparado para sufrir, por historia, ¿sí? Así que en medio de lo que están pasando, del horror, de las cosas que están viviendo, pero la esperanza, vamos a ganar, vamos a triunfar. Tal vez ellos lo dicen por su fuerza, pero miren, el tema es que tiene un pacto. Dios hizo un pacto con Abraham y lo va a cumplir siempre, ¿sí? Le guste a quien le guste, o no le guste a quien no le guste, ¿no? Entonces, pero ellos están preparados, porque viven, hay partes, hermanos, que viven preparados, saben que tienen 15 segundos para llegar a un refugio, viven preparados para sufrir. Entonces usted y yo debemos prepararnos, porque si Cristo sufrió, hermano, ¿nosotros qué? A veces nosotros decimos que estamos sufriendo por cosas que son sencillas comparadas con el sufrimiento que tuvieron muchos de los cristianos y que están teniendo hoy en día, ¿no? Entonces no es que esté llamando y decir que vengan y que nos persigan y que no, hermano, me gustaría que no, ¿sí? Pero es parte de los dolores de parto que van a ir en aumento. Amén. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Manifestar a Cristo, prepararnos para sufrir y ser encontrados fieles, vigilantes, llenos de amor a Cristo, haciendo lo que tenemos que hacer. Amén. Y terminamos con 2 de Pedro, donde empezamos a leer el capítulo 3, versículo 8. Y dice: mas, oh amados, no ignoréis esto, que con el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Lo que quiere decir ahí es que los tiempos de Dios no son los mismos tiempos de nosotros. ¿Está bien? Para nosotros nos parece una barbaridad lo que ha pasado. Para Dios no, porque Él está en la eternidad. No le pasa el tiempo. Y dice: el Señor no tarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Dios todavía está dando oportunidad para que la gente se entregue a Cristo. Amén. Pero el día del Señor vendrá. ¿Y cómo será? Como el ladrón en la noche. ¿Cuándo viene el ladrón en la noche? No sabemos, por eso ocurre, ¿no? Lo que estamos viendo hoy cada vez más seguido. En el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardientes serán deshechos y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Bueno, hermanos, no es que debemos sentarnos a esperar que Cristo venga, debemos vivir con la consigna de que el tiempo es corto y que tenemos que hacer lo que tenemos que hacer. Ese sería el resumen del mensaje de Dios para este tiempo. Que Cristo viene. Y que cada vez queda menos. Entonces, lo que tenemos que tener presente es que el tiempo es corto y tenemos una tarea importante para hacer. Debemos hacerla con excelencia, porque Él se merece lo mejor de nuestra vida. Amén. Así que, hermano, que sea fortalecido en el Señor. El día del Señor vendrá, dice ahí en la carta del apóstol Pedro. Y esto es así: Cristo viene. Amén.
hay que estar preparado. ¿Preparado en qué sentido? Manifestando a Cristo, preparado para el sufrimiento y aún haciendo lo que tenemos que hacer, trabajando con fidelidad al Señor para que cuando Él nos vuelva por nuestras vidas, nos haya haciendo lo que tenemos que hacer y como aquellas prudentes vírgenes podamos participar de esa boda del Cordero con Él. Amén. Le invito a que se coloque de pie, vamos a orar. Bendito Señor, en esta tarde te damos gracias porque hemos estado meditando en tu palabra, Señor, y tu palabra nos enseña una y otra vez que tú vienes por nuestras vidas. Gracias, Señor. Es esa nuestra esperanza. Y no es una esperanza que nos avergüence, como decía el apóstol. Tenemos una esperanza firme. Gracias, Señor. Esa esperanza la tuvo Abraham y Sara cientos de años antes de ver una patria mejor. Lo creyeron por la fe. Entonces, Señor, nosotros tenemos que fortalecernos en fe, caminar en obediencia, en tu palabra, movernos correctamente, afirmarnos en tu verdad. En un mundo que cada vez está más lejos de tu ley, los creyentes, al contrario, debemos ser aquellos que caminan en la ley, no aceptando el espíritu del inicuo, del hombre de perdición, de este personaje que un día aparecerá y que convencerá a tantos, Señor. Señor, no queremos que ese espíritu nos mueva, sino que queremos movernos por tu Espíritu Santo, Señor. Queremos caminar en integridad, queremos purificar nuestras vidas y prepararnos si es necesario para el sufrimiento, Señor, porque el hecho de mantenernos firmes en tu verdad nos pondrá en contraposición contra aún las leyes humanas que cada vez se están apartando más de tu verdad, de tus principios, Señor. Aquí estamos, Señor, creyendo que tú vienes por nuestras vidas, Señor, y te esperamos, Señor. Como dice al final del libro de Apocalipsis, el Espíritu y la Iglesia dicen: sí, ven, Señor, te esperamos, Señor. Hay una esperanza, Señor, pero no queremos vivir simplemente mirando ese cartel que dice ya queda poco, sino que queremos hacer lo que tenemos que hacer. Queremos caminar como tenemos que caminar, para que cuando tú nos vengas a buscar, nos halles haciendo lo que tenemos que hacer, enfocado en las cosas de arriba, haciendo y poniendo nuestros tesoros en lo eterno, no en lo temporal, Señor. Sabemos que estamos de paso en esta vida y no es que tengamos que descuidar nada de lo que se refiere al bienestar, pero, Señor, con la mirada puesta en la señal correcta, en la señal de que dice que tú vuelves por nuestras vidas, y vivir con esa permanente convicción de que el tiempo es corto nos llevará a aprovechar bien el tiempo, porque los días son malos, dice tu palabra. Entonces, Señor, gracias porque estamos viviendo en tiempos proféticos, Señor. Todo lo que está ocurriendo está anunciando que tú vienes pronto, Señor. Hay gente que ya empieza también con las a hablar de aquellas conspiraciones, Señor, de los alienígenas y de gente de otros seres de otro planeta. Todas esas cuestiones están preparando la mente de las personas, Señor, para que algún día, cuando tú vengas a buscar a tu iglesia, digan que no fue Cristo, que fue una abducción y todos esos temas que hablan, Señor. Pero nosotros sabemos qué es lo que va a pasar. Sabemos, Señor, que tú vienes por tu iglesia
Y no queremos, Señor, estar desatentos a esto, Señor. Así como cuando estamos esperando una fecha, la fecha del casamiento, la fecha del cumpleaños de 15, una fecha especial, Señor, y que nos preparamos y que vamos haciendo todo para llegar correctamente a esa fecha, Señor, también queremos movernos de esta manera en cuanto a tu venida, Señor. No estar sin templanza, desapercibido, con una mezcla, embriagados con las cuestiones que nos ofrece el mundo, sino con la lucidez, la prudencia, la cabalidad espiritual que necesitamos tener, Señor, para que como hijos tuyos podamos estar listos para cuando tú vengas por nuestras vidas. Gracias, Señor. Creemos que tú vienes pronto, Señor. Creemos que tú vienes pronto, Señor. No nos aflige, no nos asusta, nos alegra, Señor. Y queremos decirte, ven, Señor, te esperamos. Pero ayúdanos, Señor, mientras tanto a hacer lo que tenemos que hacer, Señor, porque dice que, como leímos recién, tú estás dando más tiempo para que otra gente se arrepienta. Y no se va a poder arrepentir a menos que haya alguien que les hable el mensaje de esperanza, el mensaje del Evangelio de Jesucristo. Señor, gracias, porque tú vienes pronto por nuestras vidas. En este día, Señor, aún queremos clamar a ti e interceder, Señor, por los hermanos que están transitando por tiempos de necesidad, Señor.